Hola, buenas tardes a todos los que estáis desde España. Buenos días a todos los que estáis desde Sudamérica y de Centroamérica y de diferentes partes del resto de Europa. Estoy encantada nuevamente de estar aquí y cruzamos dedos para que el webinar sea bueno y se porte bien y no nos pase lo que el miércoles pasado, no lo queremos nombrar, pero hoy va bien. Bueno, pues comenzamos. Yo voy a comenzar como comencé el otro día, porque realmente cuando yo hago alguna charla, ponencia, cualquier cosa así vinculada, siempre comienzo de una manera creativa, no puedo hacerlo de otra manera con los participantes, ¿no? Hoy no os puedo ver, no estáis aquí, estáis aquí pero no os puedo ver, no podemos hacer nada físico, sino todo es a través de la tecnología. Y lo que se me ocurrió el otro día de una manera de presentar y también de presentar lo que voy a hacer es escribir un cuento. Y escribí un cuento precisamente plasmando lo que para mí es lo que os voy a presentar hoy desde mi experiencia. Así que voy a abrirlo. Aquí está. El cuento se llama El canto del silencio, la voz del autismo. Un cuento basado en la vida real. Siempre he creído que los libros de medicina eran una fuente de sabiduría y de verdad, pero me he encontrado que en lo que cuentan les falta la verdad de cada ser humano. A la generalidad del diagnóstico le falta la identidad única del ser, lo que lo define y diferencia del resto. Siempre he sido muy curiosa, así que dejo a un lado esos libros, esas generalidades, esas características comunes y me centro en conocerte para intentar abrir un canal, crear un puente para cruzar a verte. ¿Quién eres tú? Has entrado en la sala y sin mirarme te has sentado en la alfombra. Yo me he sentado frente a ti, pero tu mirada está en otro sitio que no es el mío. Tu silencio lo inunda todo. Despierta mis miedos, mi caos. Conozco tu nombre, te lo canto y te intuyo una mirada de reojo. Tu cuerpo empieza a moverse rítmicamente. Tus manos parece que tocaran un instrumento en el aire, como si tu interior marcara una música con un ritmo definido, constante. De nuevo aparece el silencio. De nuevo aparece mi vacío. Tu idioma no son las palabras y yo, en este nuevo mundo en común, evitaré usarlas. De pronto, tu sonido se hace presente. Es un sonido juguetón a diferentes alturas. Lo vas repitiendo una y otra vez. Te escucho y sin darme tiempo a abrir mi voz, aparece el silencio. Silencio corporal, silencio vocal, vacío en mi alma. Y cuando siento que ya estoy perdida, una vocecita interna me recuerda aquel axioma. Es imposible no comunicarse. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Así que respiro, confío, espero, te observo, te percibo con atención. Tus sonidos son múltiples. Tus melodías, tus ritmos, tus movimientos, tu silencio. Son infinitos los códigos no verbales que impactan sobre mí. Tu cuerpo, ¿sabes? Habla a pesar de ti mismo. Y con la distancia óptima me hago eco de tu sonido, de tus tarareos, de tu corporalidad, de tu movimiento, de tu silencio. Me meto en tu atemporalidad, en tu no espacialidad. Te imito. Y así, improvisadamente, nuestras voces crean, juegan, se entrelazan. Y así, sin esperarlo, de repente, en mitad del puente, nos hemos encontrado. En ese encuentro, en ese espacio vincular, me has mirado, me has sonreído. Ha sido un encuentro breve, pero tan auténtico. Y de nuevo el silencio. Pero, ¿sabes qué? En mi mochila voy guardando tu identidad, tus sonidos,
tus ritmos, tus melodías, tus silencios, para seguir creando los encuentros, para acogerte, escucharte, aceptarte, respetarte, sostenerte, contenerte, sin querer invadirte y sin querer hacer bonito lo que ya tiene la belleza de lo tuyo propio, para que en ese puente que hemos recorrido hoy sea un canal donde navegar a infinitos universos. Porque en este viaje, ¿sabes? Soy yo la que tengo que aprender a mirar, a hablar, a viajar por otros mundos, por otros sonidos, por otras músicas, por otros ritmos, por otros versos, los tuyos. Y es que los libros no saben nada de ti. Continuará. Continuará en el quehacer, en el seguir haciendo, en esos encuentros. Este cuento, con él quería mostrar todo lo que vamos a hablar hoy, todo lo que voy a hablar hoy. Quería contaros eso, que todo ser tiene una identidad, que tiene una identidad. Estoy emocionada del cuento, pero o sea, no, porque me he hecho como un viaje a lo que son esos encuentros cuando los tengo. Entonces, todo ser tiene una identidad corporo-sonoro-musical que le caracteriza como individuo en particular, y que además lo diferencia de los otros. Es la identidad de cada uno, de cada ser humano, que cada ser humano es único e irrepetible. Quiero que cerréis los ojos, ¿vale? Estáis ahí en casa y quiero que cerréis los ojos y que imaginéis por un segundo cómo suenan las voces de la gente que os quiere. Cómo caminan, cómo se mueven. No lo que dicen, sino su voz, su sonido, su identidad, lo que les define. Cerrad los ojos y escuchad cómo suena vuestro nombre en la melodía particular de cómo te nombran tus seres queridos. Cada uno de ellos. Vuestro padre, ¿cómo te nombra? O cómo te nombraba tu madre, tu hijo, tu hermana, tu pareja, tu amigo. Y cómo suenan esas palabras cariñosas por las que te nombran. O cómo suenan esos soniditos en la boca de cada persona. Esos soniditos que solo te dice a ti, que solo esa persona te hace, sin decir nada en particular. Y ahora vamos a imaginar un poco más. Quiero que imagináis, ¿vale? Que si solo os pudierais comunicar con sonidos y con canciones, ¿vale? Lo podéis imaginar esto, seguid con los ojos cerrados por si os da vergüenza, aunque nadie os ve. Quiero que imaginéis que solamente os podéis comunicar con sonidos y con canciones, ¿vale? ¿Cómo sería ese sonido que ahora mismo te regalarías a ti mismo o a ti misma? ¿Cómo sería? Háztelo, sácalo, saca tu voz, regálate ese sonido. El mío ahora, que estoy emocionada, sería este. Seguimos imaginando cómo sería ese sonido que le regalarías al otro. Imagínate, una persona que quieres. ¿Qué sonido le regalarías ahora mismo? Hazlo. ¿Y cómo sería esa canción con la que mostrarte al mundo? Cántala. Cántala, sí, cántala. Que no te dé vergüenza, cántala. Esa es la canción con la que te podrías mostrar al mundo. Esta soy yo, a través de esta canción. ¿Y cómo sería el silencio? Sentir el silencio, el verdadero silencio. La identidad no es algo unitario, sino que está formado por
por múltiples características y cada uno estamos formados por una infinidad de identidades. Algunas nos vienen dadas, otras son universales, otras son culturales. Hay sonidos universales que nos caracterizan por el hecho simplemente de ser humanos. El sonido del agua, el sonido del corazón. Otros son culturales, que en cada una de las culturas, que aquí hay muchísimo de todos lados, hay músicas y sonidos que definen a cada cultura y eso ya viene dentro de mi identidad como ser humano. Hay otras que nos vienen también dadas desde la gestación, desde que estamos dentro del vientre materno y eso también nos viene dado. Cuando nacemos ya venimos con esa identidad gestáltica, ¿no? Y hay otras que vamos formando a lo largo de nuestra vida, con los grupos, con las personas que nos vamos relacionando y que nos vamos vinculando, ¿no? Con la familia, con diferentes grupos que vamos haciendo. Hay sonidos, músicas y todo elemento que nos van identificando como ser que somos, ¿no? La voz es un instrumento con el que nacemos, es el instrumento con el que nacemos. Todos tenemos ese instrumento y todos los demás instrumentos intentan imitar a la voz en sus orígenes, ¿no? Y el sonido de nuestra voz nos hace vibrar por dentro y sale afuera expresando quiénes somos y qué necesitamos. La voz nos conecta con nosotros mismos y a la vez nos une con nuestros seres queridos, con el grupo, formando así lazos emocionales. El ser humano, ¿sabéis? El ser humano canta antes que habla. Canta antes que habla. El ser humano tiene necesidad de comunicarse desde que es bebé, desde lo sonoro. Desde lo sonoro. El bebé nace sacando sonidos, no saca palabras. Las palabras vendrán mucho después, si es que vienen. Pero se comunica desde todo un sistema no verbal sonoro, desde el no verbal. ¿Cómo? A través de la voz, a través de los sonidos propios del bebé. Y el ser humano tiene esa necesidad de comunicarse de manera innata con el bebé. ¿Cómo? Imitándolo. Eso hacemos, imitar el sonido, los sonidos propios del bebé. Imitamos el sonido del bebé. ¿Quién no tiene un bebé delante y no se pone a hablarle como si fuera un bebé? Con sonidos muy aguditos, nos ponemos en toda su identidad sonora, sonidos agudos y el bebé hace pedorreta. Nosotros nos comunicamos con él con soniditos de bebé. Así nos comunicamos. Utilizamos sus sonidos para comunicarnos con él. Lo imitamos de manera natural e instintiva. El ser humano hace eso. El bebé, ¿qué pasa cuando hacemos esto con el bebé? Que el bebé se identifica porque le hacemos de espejo sonoro y corporal. Se identifica, se ve en el afuera y a la vez te identifica a ti. Pues igual pasa con el autismo y sobre todo el autismo no verbal. Igual. El grito está siempre afinado. Edith Lecor. Es un libro de musicoterapia maravilloso. Sobre todo el título es una maravilla. El grito está siempre afinado en musicoterapia. Siempre está afinado. ¿Por qué? Porque en musicoterapia no buscamos la belleza, no buscamos lo estético, no buscamos estetizar, no buscamos que aprenda a cantar. Para eso hay maravillosos profesores de canto. O que aprenda determinadas canciones. Para eso hay magníficos profesores de música. Sino que lo que buscamos es la expresión, que el individuo se pueda expresar a través de su sonido y desde ahí poder con él abrir canales de comunicación. ¿Qué hacemos? Hacemos uso de la voz y de toda la cantidad de sonidos que emite el paciente expresando sus emociones. Vale, voy a ir compartiendo aquí, ¿vale? ¿Vale? Voy a pasar aquí la next. Ahí está. Aquí está, este es el cuento que os he contado. Vale, modelo Benenson de musicoterapia. Desde aquí es de donde yo trabajo. Dentro de la musicoterapia hay diferentes modelos y yo trabajo desde el modelo Benenson de musicoterapia o terapia no verbal benensoniana, que va transformándose. Y trabajamos precisamente desde el no verbal. La musicoterapia, dice Rolando Benenson, que es el padre del modelo y además considerado el padre de la musicoterapia, es una de las máximas autoridades a nivel mundial. Rolando Benenson, mi gran maestro y profesor, y médico, psiquiatra y músico y un
bueno, y es el padre de la musicoterapia, pues él dice que la musicoterapia es la primera técnica de acercamiento al niño autista, que permite la apertura de canales de comunicación. Vale. Ok. Sigo. La musicoterapia ha encontrado en el autismo uno de sus mayores avances. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de traspasar el muro existente entre la comunicación entre el paciente y el musicoterapeuta. El muro, ese puente que hablábamos, ¿no? Y de tener la posibilidad, a través del sonido, la música u otras expresiones no verbales, de abrir ese canal y de establecer una interrelación. Entonces, se produce de esta forma un acercamiento al niño con autismo, desde el encuentro no verbal. ¿Desde dónde? Desde su silencio, desde sus sonidos, desde su canto y respetando así su espacio y su tiempo. Benenson, en uno de sus libros, dice que así como la música, o como se dice que la música es el arte de combinar los sonidos, la musicoterapia debería ser llamada como el arte de armonizar los silencios. Porque, según dice Rolando Benenson, en cada silencio se inscribe la previsibilidad del próximo sonido. Entonces, por lo tanto, el musicoterapeuta debe trabajar armonizando estos sonidos para permitir, estos silencios para permitir la comunicación. El buen musicoterapeuta es el que sabe escuchar y trabaja con los silencios. Y en autismo nos vamos a encontrar con mucho silencio. Y el silencio produce un caos espantoso. Ya hablaremos un poquito más adelante del silencio y de la voz. Y lo que tenemos que aprender es saber escuchar esos silencios, trabajar con ellos y acompañar. Benenson define la musicoterapia. Voy a ver, un momento, voy a seguir compartiendo aquí. Él define la musicoterapia como, ahora, sigo. Es una psicoterapia no verbal que utiliza las expresiones corporo-sonoro no verbales, canto, voz, cuerpo, movimiento, para desarrollar un vínculo relacional entre el músico psicoterapeuta y otras personas necesitadas de ayuda para mejorar la calidad de vida y rehabilitarlas y recuperarlas para la sociedad, abriendo y desarrollando canales de comunicación. Músico-psicoterapia, así lo denomina Rolando Benenson, una psicoterapia no verbal. Entonces, en esta definición, pues nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? Como para el modelo, la musicoterapia es una psicoterapia no verbal que utiliza el sonido, las asociaciones corporo-sonoro-musicales y los códigos no verbales para desarrollar canales de comunicación, ¿no? Entonces, para el modelo Benenson, la musicoterapia es una técnica terapéutica. Es la técnica terapéutica, digamos, que más se dirige a la globalidad del individuo. Porque la musicoterapia es una terapia relacional, no verbal, que tiene que ver con la persona y no exclusivamente con el paciente. Desde el modelo no vemos al paciente, vemos a la persona. Por eso decimos que trabajamos con la globalidad del individuo. Vamos a intentar ver a la persona que hay atrapada dentro del diagnóstico, Por lo tanto, el modelo Benenson abre un nuevo horizonte dentro de la musicoterapia que hasta entonces sí, es como una técnica terapéutica destinada a enfermos. Nosotros no vemos, no es con el enfermo, es con el ser humano en sí que tenemos delante. Vale. Sigo. Ay, que quería compartir. Ah, sí, está. Next. Comunicación, aislamiento. Y yo le añadiría soledad. Hablar de autismo es hablar de soledad y aislamiento, todos lo sabemos. Con respecto a la soledad, Kanner fue quien en los años 40 describió este síndrome en un hospital con un grupo de niños y al principio lo denominó autismo infantil temprano, luego incluso se le llamó psicosis infantil, actualmente, afortunadamente, es trastorno del espectro autista, TEA. Y él decía que el trastorno fundamental es la incapacidad que tienen estos niños
desde el comienzo de su vida para relacionarse normalmente con personas y situaciones. Es decir, que desatienden, ignoran y excluyen todo lo que viene de afuera y que una profunda soledad domina toda su conducta. Vale. Entonces, pero a la vez, una reflexión que hacemos desde el modelo es que el ser que sufre autismo es aislado de la sociedad porque no puede integrarse ni él a ella, pero es que tampoco ella a él. La sociedad no sabe cómo integrarse. Entonces, desde la musicoterapia lo que buscamos es un puente que sirva como vínculo y unión. Ese puente del que hablaba en el cuento, ¿no? Es como abrir una ventana donde entrar en su mundo y que él pueda ver el nuestro. Entonces, partimos de un axioma fundamental de la teoría de la comunicación de Watzlawick. Dentro del modelo hay mucha teoría que lo sostiene. Watzlawick, hemos estado hablando, luego veremos también Fiorini, también Didier, etcétera. Y desde la teoría de la comunicación humana de Watzlawick hay un axioma. Para quien no sepa lo que es un axioma, digamos, es una verdad universal e irrevocable. Es así. Entonces, el primer axioma de la teoría de la comunicación de Watzlawick dice: no es posible no comunicarse. Es decir, es imposible no comunicar. O sea, que todo comportamiento conlleva una forma implícita de comunicación. Si partimos de ese axioma, nos damos cuenta de que es impresionante, porque además el mundo del no verbal está enriquecido por infinidad de parámetros y sobre todo musicales. O sea, el sonido, el timbre, la altura, la intensidad, la densidad, el volumen, pero también los que no son musicales, ¿no? El olor, el movimiento, la temperatura, la textura, la expresión, todos estos parámetros que forman parte del contexto no verbal y de la comunicación no verbal, que también nosotros llamamos analógica, están presentes en el mismo momento y el ser humano los capta. En lo que Benenson denomina un sistema unificador y lo percibe a través del sistema nervioso, ¿no? Entonces, es como ahora vosotros me estáis escuchando, hay componentes que os puede llegar, pero hay muchísimos componentes que no os van a llegar nunca desde lo digital, que es una cuestión de energía que nos llega, ¿no? Incluso la voz es trastornada a través de lo digital, no es mi voz exactamente así. Pero hay un montón de infinitos parámetros que acompañan al no verbal y es eso que cuando conocemos a alguien nos impacta, ¿no? Nos impacta. Más allá de lo que dice y todo eso no verbal es lo que en la comunicación pesa más. Yo puedo decirte una palabra, pero si el no verbal no le acompaña, esta palabra no me la creo, ¿no? Entonces el no verbal es... Y nosotros trabajamos desde ahí, ¿no? Entonces desde el modelo Benenson utilizamos esto, todo lo que permite que el ser humano, que todo lo que va más allá de la palabra. Entonces, en musicoterapia, uno de los movimientos es abrir canales de comunicación, ¿no? Y para ello tenemos en cuenta pues todo el contexto no verbal para establecer esto, un vínculo terapéutico. Entonces, lo tendremos en cuenta en todos los pacientes y sobre todo en aquellos que aparentemente no comunican. Sobre todo, imaginaos, en autismo, en coma, en Alzheimer, que aparentemente no comunican, pero que existen infinitos códigos y elementos que nos dan a conocer qué está sucediendo en el cuerpo del otro, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el otro? ¿Qué está sucediendo en el sonido del otro? Todo acto humano, aun el silencio o la inmovilidad, comunica y debe ser escuchado y reconocido, de acuerdo al contexto en el que se desarrolla. Todo acto humano, incluso, lo repito, el silencio o la inmovilidad comunica. Vale, sigo. Entonces, sigo paso aquí, que los PowerPoint, ahí está. ¿Qué utilizamos nosotros para esto? Mediadores.
Le llamamos, en el modelo Benenson llamamos mediadores. Usamos, por ejemplo, el cuerpo, os he puesto aquí, la voz, el sonido y el silencio. En musicoterapia también, evidentemente, usamos instrumentos, por supuesto. Pero hoy me voy a centrar en lo más primitivo, en lo único y más básico que tenemos siempre y que disponemos en el encuentro con el otro, el cuerpo a cuerpo. Los mediadores son ese tipo de instrumentos o de objetos corpóreos, sonoros, no verbales que utiliza el paciente para comunicarse. Y sobre todo, tenemos en cuenta qué uso o función le da a cada uno de estos mediadores. Nosotros en el modelo hablamos de objeto intermediario, que es ese elemento que permite la comunicación, que permite el traspaso de energías de comunicación corporo-sonoro musicales entre dos personas. Este objeto intermediario, ¿vale? Podría ser la voz, podría ser el cuerpo o podría ser un instrumento. Esto viene de Rojas Bermúdez, del objeto intermediario de Rojas Bermúdez, de psicodrama. Lo retoma también Rolando Benenson. Dice que para nosotros el objeto intermediario es capaz de actuar terapéuticamente sobre el paciente y mediante la relación, sin desencadenar estados de alarma intensos, ¿no? Entonces, utilizamos el cuerpo. El cuerpo, voy a quitar esto así, aquí. Entonces, el cuerpo fue creado para vibrar. El cuerpo vibra desde antes de nacer, vibra desde que somos concebidos, ya está vibrando por el bombeo del corazón, el flujo sanguíneo, el bombeo ¿qué me sale? Bueno, el cordón umbilical, ¿no? El embrión, el feto ya está vibrando. Nosotros vibramos desde antes de nacer y el cuerpo fue creado para vibrar. Somos gran porcentaje, no sé si es 70, 80% somos agua, una barbaridad. Entonces, el cuerpo es receptor, vibrándolo con lo que en él resuena, lo que en mí resuena, mi cuerpo vibra, y a la vez es emisor, vibrando en sí mismo al emitir con su propio sonido. Entonces, decimos que no tenemos un cuerpo. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. Y el cuerpo es el contenedor de ti mismo, es el órgano que tenemos más grande del cuerpo. Es un órgano y es el órgano más grande del cuerpo. Si la piel, ¿no? Digamos, el órgano, estoy hablando ahora mismo de la piel, perdón. El cuerpo es el contenedor de sí mismo y la piel es la contenedora de nuestro cuerpo. Lo contiene a nuestro cuerpo. La piel es el órgano fundamental para nuestra existencia y la piel a la vez nos conecta con nuestras cavidades, ¿no? Por todos los repliegues que hace que nos conecten con el interior de nosotros mismos y a la vez la piel nos conecta con el otro. La piel es como un canal que no miente, porque la piel comunica en sí. La piel, por su temperatura, por su olor, por su textura, por su color, por su tensión, por la piloerección, comunica. Es un canal de comunicación, la piel. Nosotros esto lo cogemos desde la teoría del yo-piel de Didier Ansiev, por si alguien quiere por ahí investigar. Didier Ansiev. Lo otro que utilizamos, la voz, ¿vale? Que os he puesto ahí. La voz, como os he dicho al principio, es el instrumento más antiguo que tenemos, el más primitivo, con el que nacemos. Nuestra respiración hace que nuestro cuerpo produzca sonidos que nos hacen vibrar por dentro y que salen hacia afuera y expresan cómo somos, qué necesitamos, etc. Y a la vez nos conecta aumentando lazos emocionales y sociales, ¿no? Hemos dicho que el ser humano canta antes que habla. Imaginaos lo potente que es la voz. Y el canto en sí, el canto tiene como proceso de comunicación, de proceso de comunicación terapéutica, tiene más importancia de lo que creemos. O sea, la voz es un puente entre nuestro interior y nuestro exterior. A la vez la voz nos sirve para el autoconocimiento, para el autorreconocimiento, para la autoexploración. La voz es un canal comunicativo y de expresión y a la vez es un mediador para restablecer la comunicación. Y además la voz es el que tiene mayor impacto emocional sobre la persona, es el más terapéutico
y el más transformador. Por otro lado, os había puesto aquí, a ver que yo no me pierda, el sonido. El sonido permite al individuo comunicarse. Abre canales de comunicación que estaban cerrados o bien la apertura de nuevos canales. Permite al individuo identificarse, reconocer su yo, reconocerse y sirve de espejo en el cual mirarse. Y la música permite al individuo asociar e ir a zonas olvidadas de sí mismo y regresar incluso a estados anteriores placenteros, ¿no? Como de repente escucho una canción y me puedo transportar a cuando era pequeña, me puedo transportar a casa de mi abuela, me puedo transportar a zonas incluso olvidadas que no sabía esto, ¿no? Y de repente una música, un sonido nos hace entrar en esas zonas olvidadas. Entonces, la música trae eso a la memoria, trae sensaciones asociadas dentro del contexto no verbal, olores, tactos. Una música te puede hacer llevar a casa de tu abuela, a cómo olía, etcétera, ¿no? Y a ser consciente lo inconsciente. La música tiene ese poder de hacer de repente consciente lo inconsciente. Y la música puede recrear la fantasía y además despertar al ser creativo que somos, ¿no? Y evocar imágenes en las cuales el tiempo y el espacio se pierden, ¿no? Es como entrar en ese espacio, en ese tiempo perdido, ¿no? Porque se puede volver atemporal. Y a la vez la música pues, nos permite que la autoexpresión, la liberación emocional, etc. Y por último, el silencio. De los mediadores que os quiero hablar hoy, ¿eh? Entonces, el silencio, bueno, dice Berenson que entre el silencio y una nota hay un abismo. Y tanto. Y la cosa es sostener ese abismo, porque en ese abismo el terapeuta puede caer, en el sentido de que el silencio nos puede colocar en un caos horrible, en un vacío tremendo, en la ausencia del paciente, en el abandono, como no quiere nada conmigo, ¿no? En la ausencia del otro, el caos y el vacío y la ausencia, en todo eso nos puede colocar el silencio. Y a la vez, el silencio, en definitiva, me acerca a la muerte, porque el silencio me hace temer que yo no existo o que pudiera pensar o que se pudiera pensar que yo no existo. Y ahí entramos en un término que se habla desde el modelo, que es la herida narcisista. Es como el terapeuta que se siente abandonado porque el silencio del otro le produce esto, ¿no? El caos. Y ahí como... Entonces tenemos que trabajar todo esto como terapeuta. Tenemos que... todos reconocemos que las energías que se expresan a través del sonido, ¿no? Todos reconocemos que a través del sonido se expresan muchas energías. A través del movimiento también. Pero nos cuesta aceptar la inmensidad de energía que expresamos a través del silencio y de las pausas. Es inmensa la energía que se expresa a través del silencio y de las pausas. Y tenemos que sostener este silencio. En el no verbal, el silencio significa trabajar desde el no verbal. Ese silencio significa darle espacio al otro. Y el dar el espacio al otro significa escucharlo, oírlo, percibirlo, sentirlo, aprenderlo, gustarlo, esperar, atender, etcétera, oler. Todo esto significa el silencio, darle espacio al otro para poder darme cuenta de quién es, ¿no? Entonces, escuchar, digamos que es esa función que se basa en la relación de contraste entre el silencio y el sonido. Eso es escuchar. No es solamente sonido, sonido, sonido. Escuchar es la relación de contraste que hay entre el silencio y el sonido. Si no hay silencio, no hay posibilidad de comunicación. Como tampoco hay posibilidad de que la música exista. Si no hay silencios, la música no existe. Sería todo, imaginaos, una música sin silencios. La música existe por el silencio, al igual que la comunicación existe por el silencio. Y el silencio es el aspecto más vulnerable de la comunicación no verbal. Digamos que el trabajo en el silencio permite objetivizar mucho más claramente
las emociones, la afectividad, la conducta y sobre todo, la característica del paciente. El silencio representa una apertura a la creatividad del paciente. Una apertura. Y en el proceso vincular, el silencio es fuente de información y de comunicación. Y me estoy alargando un montón en el silencio, pero es que me parece fantástico. Y el silencio, además, es la primera expresión del paciente de darle permiso de escucharse y de reconocerse y de reconocer al otro. Es una manera de decir, estoy, pero también haré una pausa para que tú también estés. Eso sería el silencio. Continúo. Ya no hablo más del silencio. Continúo. Digamos que con todo lo que estaba hablando antes, sobre todo desde el cuento, de todo, la identidad. Dentro del modelo llamamos ISO, que ahora se ha transformado, es que este modelo se va transformando y va creciendo increíblemente. ISO es identidad sonora y se ha ampliado desde el modelo Benenson, se ha ampliado a ISE, identidad sensorial, porque ya estamos hablando que todo el contexto no verbal no solamente se lleva a lo sonoro, sino que hay todo un sistema enorme, ¿no? Sensorial. Entonces, todo ser humano, hemos dicho al principio, tiene una identidad. Y la identidad es eso, no es algo unitario, sino que está formado por muchas características. Y tiene una identidad corporo-sonoro-musical no verbal que lo caracteriza como individuo en particular. Acordaos de cuando os han venido las imágenes de vuestros seres queridos con su sonido y con su movimiento. Lo caracteriza como individuo particular y lo diferencia de los demás. Entonces, desde antes de nacer, desde que estamos en el vientre humano, ya vamos percibiendo los sonidos, las vibraciones, los movimientos. Y una vez que nacemos, bueno, cuando estamos dentro percibimos, imaginaros, el sonido del corazón de la madre, la voz, el fluir, etcétera. Y una vez que estamos expuestos sonoramente en nuestro entorno cultural y familiar, pues estamos expuestos a todo eso, ¿no? Entonces, todo esto va formando lo que nos caracteriza como individuo, lo que os he dicho antes, todo eso, la identidad desde lo universal, lo gestáltico, lo cultural, lo grupal, lo familiar, etcétera, ¿no? Y para explicar esta identidad que nos identifica y que nos caracteriza, pues en el modelo Benenson hablamos de el ISO. El ISO, digamos, el ISO o ISE, esta identidad sensorial, es un conjunto infinito de energía sonoro, acústica, de movimiento y ya he dicho, ¿no? De todo lo que es esto, que pertenecen a un individuo y que lo caracterizan. Y este movimiento constante está formado por energías sonoras heredadas a través de estructuras genéticas y por las vivencias vibracionales, gravitacionales y sonoras durante la vida uterina y además por todas estas experiencias analógicas desde el nacimiento hasta la edad adulta. Y nos va a acompañar hasta la muerte, hasta que nos muramos, nuestra identidad va a ir sumándose, ¿no? Entonces, esto sería como una definición desde el modelo. Y el concepto de ISO o ISE, de identidad sensorial o de identidad sonora, se ha ido desarrollando en el modelo. Y no solamente eso, es una identidad sonora o musical. ISE, que es lo que estaba diciendo, el ISE sería la identidad sensorial, es todo aquello que podemos llamar no verbal, aquello que va más allá de la palabra, de la propia música, ¿no? Así que es un complejo energético formado por sonido, silencio, pausa, olores, temperatura, texturas, gustos, movimientos, densidades, formas, colores, todo eso, todo lo que va más allá de la palabra. Muchas son percepciones conocidas, otras son desconocidas, otras son reconocidas y otras están por reconocer. Seguimos. Espero que os estéis enterando de cositas. Mira, si veis aquí, veis aquí, estos serían los típicos triángulos del modelo Benenson. Si veis cualquier libro de Benenson, os encontraréis con estos personajes, ¿veis? Las manos, los pies, son dos triángulos y sería el terapeuta no verbal que veis aquí, el paciente. Ahora se ha cambiado lo de paciente por el otro. No tenía yo los dibujitos actualizados, el otro, ¿no?
Si veis, los dos son iguales, en el sentido de cada uno tendrá su, aquí veis en el circulito, veis, cada uno tendrá su identidad sonora cultural, universal, gestáltica, sus energías, cada uno tendrá la suya, pero los dos tienen, o sea, no quiere decir que solamente lo tenga el paciente, el terapeuta también lo tiene. Entonces son dos seres que se ponen en un espacio vincular, ¿vale? Un espacio vinculante que a través de la comunicación no verbal y a través de los mediadores, veis arriba mediadores, van a establecer una comunicación analógica con transferencia y contratransferencia en un tiempo, en un espacio y etcétera. Os voy a poner, y si veis, tenemos en cuenta la piel, ¿no? Por eso tienen sus pies y sus manos. En los primeros libros de Benenson esta piel aparecía y se ha ido añadiendo. Si veis aquí, esto ya es un juego que tenemos maravilloso dentro del modelo, que es el juego del espejo y su oscuridad, que van ampliándose. Son millones de perlas que nos damos cuenta que van apareciendo y ahí en los encuentros seguimos creando, ¿no? Bueno, autismo y comunicación no verbal. Ahí seguimos. El autismo y la comunicación no verbal, como nos damos cuenta, el autismo, ya sabéis que autismo viene de autos, ¿no? Quiere decir uno mismo, propio. Entonces, este término se utiliza para referir esos comportamientos del ser humano centrados en sí mismo. El niño con autismo o el individuo con autismo, aunque pareciera, siempre me estoy refiriendo ahora, o sea, de hecho toda la sesión me estoy refiriendo a autismo no verbal, ¿vale? Profundo, pero también a los que ahora, porque por lo que iba a decir ahora, el niño con autismo, imaginaros, profundo no verbal, aunque pareciera que trata de no comunicarse, comunica. Porque si recordamos lo que os he explicado antes del primer axioma de Waslavic, que es imposible no comunicar, imaginaos, en todo ser está la imposibilidad de no comunicar. Entonces, aunque pareciera que el individuo no comunica, comunica. Aquí está, esto es lo que decía Waslavic, dice, pero puesto que incluso en el sinsentido, el silencio, el retraimiento, la inmovilidad, que sería el silencio postural, o cualquier otra forma de negación constituye en sí misma una comunicación, enfrenta la tarea imposible de negar que se está comunicando y al mismo tiempo de negar que esa negación es una comunicación. No es posible no comunicarse, es decir, todo comportamiento conlleva una forma implícita de comunicación. Entonces, imaginaos las expresiones no verbales que encontramos en un paciente con autismo, infinitas. Benenson dice, la fuerza del verbal está en el no verbal, la fuerza de la música está en el silencio, la fuerza del pensamiento está en lo no pensado, la fuerza de la escritura es aquello que sugiere más que aquello que se dice. Entonces, dentro de ese no verbal, en el autismo encontramos una serie de expresiones, imaginaos, una serie de expresiones infinitas de sonidos, ecolalias en muchas ocasiones, música, tarareo de canciones y aquí destaco, ¿no? Incluso el interés y hasta la capacidad mostrada por muchísimos niños con autismo hacia la música, ¿no? Movimiento en su cuerpo, muchas veces estereotipado, pero es su movimiento. Y silencio, encontramos silencio, mucho silencio. De ahí que en la presentación os haya puesto, que la quité, perdón, haya puesto voz, sonido, música, silencio y cuerpo. Todo esto lo encontramos y teniendo esto ya podemos empezar a trabajar. Entonces, dentro de, imaginaos, ¿no? Es como teniendo en cuenta todas estas expresiones no verbales que se dan en el autismo y todos los conceptos que hemos estado viendo anteriormente, como el objeto intermediario, la identidad sonora, la actitud del terapeuta, etcétera, pues no cabe duda de que la musicoterapia es para niños con autismo la primera técnica de acercamiento porque dentro del encuadre no verbal es lo que permite a estos niños establecer canales de comunicación. Entonces, voy a pasar a la siguiente. Aquí,
¿vale? Entonces, el vínculo no verbal, os voy a leer otra cosita que sería la comunicación corporo-sonoro no musical. Rolando Benenson dice: observé que al imitar algunas de las expresiones del niño autista, sobre todo sus expresiones corporo-sonoro-musicales, producía rápidamente una apertura de comunicación. Entonces, como hemos visto, con los niños con trastornos de autismo tienen dificultad, ¿no? Todos sabemos esto, que tienen dificultad para establecer una relación interpersonal. Hay una dificultad. Y sus áreas difíciles son la interacción conjunta y la atención conjunta, ¿no? Esto es un hecho evidente en las actividades de cooperación, etcétera. Entonces, desde la interacción comunicativa, desde el no verbal y a través de la creación musical, pues podemos establecer un vínculo no verbal con el autismo. Es decir, una comunicación corporo-sonoro-musical que va más allá de la palabra. ¿Cómo? A ver, el musicoterapeuta ante un niño con autismo funciona como un espejo, como un eco sonoro que refleja, igual que hablábamos antes de con los bebés, igual. Trabajamos como eco, como espejo sonoro que refleja y devuelve una imagen humana de tal cual es él, en su plena expresión, ya que la música en sí es un hecho eminentemente humano. Y lo que surge viene dado por lo que sucede en el momento, en la libre expresión. Trabajamos de lo que surge en el momento, de lo que hay en el momento, de lo que el otro me da, el paciente me da, ¿no? De lo que surge en el momento a momento, en esa libre expresión, en la improvisación y en el fluir sonoro. Y es ahí donde se produce la unión y el vínculo humano en el respeto por los tiempos y en la creatividad con el otro. Entonces, el terapeuta, desde la improvisación, conecta con el estado emocional del niño y le responde con una contratransferencialmente a cómo el niño responde en cada momento. Digamos, sería escuchar, escuchar, escuchar y responder momento a momento con lo que a mí me impacta, ¿no? del otro. Entonces, así se exploran las posibilidades expresivas y se proporciona un apoyo musical necesario para abrir este vínculo con el niño, con todo esto. Entonces, desde la imitación y el eco es importantísimo para abrir estos canales de comunicación, de la misma manera que instintivamente, como he dicho, una madre imita los sonidos y los balbuceos de su bebé en un intento de comunicación desde el no verbal con él. Es lo que hacemos, ¿no? Pues de la misma manera. Entonces, el musicoterapeuta, ¿vale? O terapeuta no verbal también, porque en el modelo llamamos musicoterapeuta o terapeuta no verbal, lo que hace es que expresa, el proceso es, el paciente expresa su sonoridad, puede ser su estereotipia, puede ser su voz, su movimiento, su nombre, se identifica. El musicoterapeuta imita, le hace eco, le hace espejo sonoro para recuperarlo como forma de comunicación y darle un sentido. Le da un sentido a lo que el paciente está dando. Y desde ahí se establece un diálogo, una comunicación desde el no verbal. Como terapeuta, ¿qué hacemos? La actitud terapéutica es cuidar la vida, observar, escuchar, atender, esperar, acoger, acompañar, sostener, lo que decía al principio, no invadir, no imponer, no estigmatizar, no enjuiciar, no hacerlo bonito, no estetizar, ¿no? Y desde ahí, el musicoterapeuta, ¿qué hace? Sostiene el caos. Lo que hacemos es ir del caos a la estructura mediante la repetición. El caos es necesario. Da mucho miedo el caos, pero el caos es necesario. Expresar el caos es necesario en terapia. Y es confiar que el caos se autoorganiza por sí mismo. Entonces, cuando hacemos eco, imitación del paciente, aunque sea de una manera desorganizada, al devolverlo ya lo estamos reorganizando, porque el paciente lo va a recibir organizado. Toda su desorganización, al devolvérselo yo, se reorganiza por sí mismo. El musicoterapeuta
en musicoterapia, desde el modelo, decimos, te canto, me cantas, nos cantamos. Porque si tú me cantas y yo te canto, podemos cantarnos y llegar al momento en el que yo cante lo que tú me cantes. Entonces, ¿quién es el musicoterapeuta? Estas 3 preguntas que os he lanzado aquí, ¿no? El musicoterapeuta es un profesional preparado, capacitado y reconocido académicamente para ejercer como tal. Importante esto, la preparación, la capacitación académica y el estar preparado para ejercer como tal. No sé si hay alguien de Argentina, pero en Argentina, por ejemplo, es una licenciatura, es una carrera universitaria. En Brasil también. En Europa es como un máster de posgrado universitario, ¿no? Entonces hay que estar preparado como tal, porque además de estar preparado, tiene que estar preparado a nivel musical también, ¿no? El musicoterapeuta debe ser ante todo terapeuta, eso sí, tiene que ser ante todo terapeuta, pero tiene que tener un grandísimo conocimiento teórico y práctico de utilizar todo ese complejo mundo sonoro y musical y de movimiento que se da en el otro. En palabras de Benenson, dice que el musicoterapeuta es aquel que maneja hábilmente la escucha y la expresión de los códigos no verbales y es aquel que ha experimentado y desarrollado al máximo sus posibilidades en la comunicación analógica. Y esto es súper importante. De aquí que lo más importante es que el musicoterapeuta sepa reconocerse a sí mismo. El musicoterapeuta tiene que hacer todo un trabajo antes de empezar a trabajar con un paciente. Antes de empezar a trabajar me refiero a un trabajo en toda esta parte de capacitación, ¿no? Tiene que hacer un trabajo para reconocer su propia identidad, para así poder reconocer la identidad del otro y no fundirse en eso, ¿no? Y no desestructurar, sino poder saber dónde acaba su identidad y empieza la del otro, reconocer su propia identidad para así poder reconocer al paciente, su identidad sonora. Entonces, hay que hacer todo un trabajo, de aquí es la formación, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo para poder ver y descubrir al otro y conocer de qué forma se relaciona con los instrumentos, de qué forma se relaciona con su voz, con el espacio, con el silencio, con su cuerpo. Porque antes yo ya he hecho todo un trabajo para descubrir de qué forma me relaciono con mi voz, de qué forma me relaciono con mi cuerpo, con el espacio, con los instrumentos, ¿no? Si un musicoterapeuta no se relaciona bien con su voz, no puede pretender que un paciente se relacione bien, que pueda expresar bien con su voz. Si un musicoterapeuta no se relaciona bien con su cuerpo, tiene que saber al menos dónde están sus limitaciones. Es muy difícil que lo pueda ver en el otro, ¿no? Y así conocer de qué forma se relaciona, para así conocer de qué manera se relaciona el paciente dentro de su mundo interno y relacional. Entonces, la segunda pregunta que os he puesto, ¿qué hace el musicoterapeuta? Yo los he puesto antes, pero yo lo repito porque es importantísimo. El musicoterapeuta observa y observa, percibe, atiende, acepta, tolera, acompaña, establece y otorga un espacio que va a permitir al paciente descargar sus energías de comunicación, y he dicho sí, descargar sus energías de comunicación sonora y crear un medio vincular. Y ya que hemos dicho que es el espacio en el que el espacio vincular es ese espacio que se forma entre dos personas cuando se interrelacionan las energías de comunicación, ¿no? Entonces, en dicho espacio se ponen de manifiesto los ISOs del individuo, del paciente, pero también se pone de manifiesto la identidad del terapeuta. Y en ese espacio se mantiene mientras ambos respeten el territorio del otro sin invadir, ¿no? Entonces, el terapeuta tiene que no invadir al paciente y ver si el paciente, no ir, sino es el paciente el que, para encontrarnos, como decía en el cuento, en mitad del puente, ¿no? Entonces, para ello, el musicoterapeuta tiene que tener muy en cuenta esto, la distancia óptima, la que sería adecuada para cada tipo de paciente. Cada paciente tiene su distancia óptima, es saber escuchar cuál es esta distancia. Y el tiempo terapéutico, ¿no? También que tiene el paciente. Última pregunta que pongo ahí. ¿Cómo lo hace? Bueno, última pregunta. No sé si me falta alguna, pero
El cómo, bueno, no la he puesto, pero os la digo. ¿Cómo lo hace? Ya lo he dicho antes, por la imitación, ¿vale? La imitación sería cuando el musicoterapeuta hace eco, imitando lo que el paciente ha expresado, eco. El eco sería, en música sería como un símil a la empatía, ¿no? A lo que viene a referirse a lo que el musicoterapeuta ha escuchado y comprendido del paciente. Te escucho, te comprendo y te hago eco de lo que has hecho. Y para ello usa su voz igual que ha usado el paciente, o si el paciente, en el caso de que hubiera algún instrumento, ha usado un instrumento, el musicoterapeuta intenta utilizar un instrumento igual y usarlo de manera similar. Eso, incluso con el cuerpo puede hacerle eco, con el cuerpo. La corporalidad que tiene el paciente, adoptarla el musicoterapeuta. También se puede hacer una imitación parcial, ¿no? Es como acompaña lo expresado por el paciente, bien haciendo lo mismo o bien cambiando algún aspecto de esta producción sonora. También lo que en comunicación sería la pregunta y respuesta sonora, ¿no? Como el paciente emite algo y el musicoterapeuta le responde de una manera distinta o utilizando la voz o otro instrumento. Y también utilizamos las expresiones corporosonoro-musicales, digamos, las asociaciones corporosonoro-musicales, que sería todo lo que surge del paciente, el musicoterapeuta hace como lo que le ha impactado de esta comunicación y se moviliza y desde ahí lo acompaña. Y la última pregunta, ahora sí, ¿para qué lo hacemos? Pues lo hacemos para mejorar la calidad de vida de las personas. Así de sencillo, que no es poco. Mejorar la calidad de la vida de las personas, que ya es mucho decir, como dice Rolando, ¿no? Es mucho decir esto. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Para qué lo hacemos también? Para abrir canales de comunicación, para abrir, rehabilitar o aumentar canales de comunicación. Y después, también desde la musicoterapia trabajamos fundamentalmente para que el paciente tenga un espacio de libre expresión que permita su comunicación y su vínculo. Y para ello, desarrollar un vínculo y para mejorar eso, su capacidad expresiva, comunicativa y para evitar el aislamiento. Y vale, y ahora vamos a pasar, os voy a poner para que veáis algo. He de decir que os voy a poner 2 vídeos, ¿vale? Para que veáis que todo lo que he dicho tiene forma, ¿vale? Porque es como un batiburrillo aquí y tiene forma. Estos vídeos que os voy a poner, si veis, ya han aparecido algunas imágenes en la foto. Son 2 chicos con los que llevo muchos años trabajando. Tengo permisos para compartir estos vídeos. De hecho, las mamás están aquí entre los participantes. Primero, porque ellas siempre están muy interesadas en el trabajo que hacen sus hijos. Para mí es importante que ellas estén aquí y para ellas yo sé también que es importante estar aquí. Y ahí tenemos el permiso de estas mamás y papás para compartir estos vídeos porque de boca de ellas, para ellas es un orgullo y una manera de visibilizar el trabajo que se hace desde la musicoterapia, en concreto desde el modelo Benenson, con el trabajo con sus hijos. Luego las vamos a escuchar, pero primero vamos a ver los vídeos. Vamos a poner el primer vídeo del chico.
Mónica, si puedes activar tu audio. Perdón, que estaba hablando sin el audio. Que he dicho que aquí estaba muy pequeñito, que imagino que para Ana habrá sido una sorpresa, para la mamá, y que sabremos, yo me emocionaba ver tan chiquitito Iván. Pero veis, han aparecido muchas cosas de las que hemos estado hablando. ¿Os dais cuenta? Había una canción que recurrente en cada sesión cuando me veía, era ta, 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 y aparecía, al final incluso ha aparecido él me iba proponiendo, el acercamiento también, había muchas cuestiones, ¿no? Desde desde el no verbal. Os voy a poner otro vídeo, ¿vale? Con una niña, que también está aquí su mamá, y vamos a poner el vídeo de ella, que vamos a ver que hay instrumentos, pero que el cuerpo...
Qué bueno terminar con esas risas. Pues como me he leído por ahí como dos amigas jugando, ¿no? En definitiva, al final hay muchas asociaciones, ¿no? Con la infancia y con el juego pero hay comunicación, que es lo importante, utilizando todas las expresiones, haciendo variaciones sobre lo que propone, poniéndome en su cuerpo, haciendo eco de su corporalidad, de su sonido, etcétera, todo lo que he hablado hasta ahora, ¿no? Entonces, os voy a hacer un pequeño resumen de estos dos vídeos. También esta niña aquí está muy pequeñita. Esto increíblemente es de las primeras sesiones porque incluso era en un espacio que yo tenía súper bonito y es de las primeras sesiones y también la mamá la habrá visto, habrá dicho que está muy pequeña y está muy bonita, sigue siendo preciosa. Como resumen, así yo quería poner, bueno, unas conclusiones, ¿no? Y no sé si, bueno, tengo aquí las conclusiones, os las voy a poner por si las queréis ir leyendo también. A ver, espérate, si me voy aquí, perdón. Vale, os voy a poner aquí. Ahora, vale. Así. Entonces, como conclusiones, con respecto a los vídeos que he visto y a todo lo que a todo lo que hemos visto hasta ahora, pues a ver si lo veo, que está un poco pequeño. Pues desde mi experiencia clínica como musicoterapeuta y terapeuta no verbal en el trabajo con autismo desde hace, pues llevo 14 años trabajando, 15, he podido corroborar, ¿no?, que todo niño con autismo se comunica en un sistema no verbal a través de su cuerpo, sus miradas, sus movimientos, sus sonidos y por lo tanto la comunicación que se establece, como habéis visto en los vídeos, en el vínculo terapéutico con el niño o la niña con autismo es corporo-sonoro-musical. ¿Qué nos hemos dado cuenta también? Nos hemos dado cuenta que no hay una sola música o un solo sonido en concreto a usar, sino que habrán tantas músicas o sonidos a usar como pacientes. ¿Os habéis dado cuenta, no? Que cada ser es único e irrepetible sonoramente. En musicoterapia trabajamos el vínculo y desde el concepto de identidad sonora, o ISE, es por lo que no hay un tipo determinado de música a usar o un tipo concreto para un tipo concreto de patología. Y todo eso que escuchemos, música para dormir, musicoterapia, nada. Trabajamos sobre el vínculo. Sigo leyendo. Es decir, trabajamos sobre el vínculo que se establece con el terapeuta, el cual utiliza los mediadores y no solo la música y los sonidos, sino también, como habéis visto, utilizamos el movimiento, el silencio, las pausas y todo lo que acontece en el contexto no verbal. Que es importante, mi conclusión, que es importante y necesario, es necesario conocer la historia sonoro-musical no verbal del paciente y su identidad sonora. Después, también como conclusión, es que la musicoterapia llega allá donde otras terapias no llegan y que al trabajar desde la comunicación no verbal se puede actuar en una infinidad de conflictos y patologías y además llegar allá donde no hay posibilidad de utilizar ya la terapia verbal o donde la palabra hablada ya carece de importancia. Puede ser autismo, ¿vale? Pero puede ser Alzheimer, etcétera, etcétera. Pero incluso también lo podemos utilizar con todas las personas que están hasta aquí la terapia verbal y que siempre le cuenta lo mismo. Podemos darle la posibilidad a personas como tú, como yo, que puedan trabajar desde
¿Qué dice mi cuerpo? ¿Qué dice mi expresión sonora? Más allá de la palabra, ¿no? ¿Qué puedo descubrir ahí? Y por último, pongo que como musicoterapeuta, como conclusión, es importante observar, contener, esperar, hacerse eco, imitación de las expresiones no verbales para abrir el canal comunicativo, de la misma forma que de manera natural e instintiva una madre imita los sonidos y balbuceos de su bebé en un intento de comunicación desde el no verbal con él. Y bueno, no sé si han salido algunas preguntas, pero yo me he atrevido a preguntarle a las mamás de los niños con los que trabajo, porque muchas veces en mis clases del máster y de los másteres en los que doy clases, pues siempre me preguntan, bueno, ¿y la familia? Porque claro, dentro de la sesión, el vínculo, no sé cuánto. Entonces, bueno, por si a alguien le surge esta pregunta, y tenemos aquí a las mamás que nos van a dar respuesta. Dos de ellas son mamás del primer niño y de la niña, o sea, de Iván y de Olimpia, y que son Ana y Alba. Y antes tengo una mamá de un niño que empecé a trabajar hace poquito, no tengo vídeo de él y no lo he podido poner, pero también ella está para darnos su testimonio. Hola, soy Amparo, mamá de un niño de 15 años, Raúl, que tiene autismo y alteraciones de conducta severas. Raúl tiene una mala gestión de las emociones y solamente las sabe gestionar a través de la agresión. El caso es que en mi desesperación hablé con una amiga y me comentó sobre las virtudes de la musicoterapia. Y así es que como conocí a Mónica. Desde que empezó con Mónica hace unos meses, realmente Raúl está con ella hace poco tiempo, noté que Raúl salía muchísimo más tranquilo, muchísimo más risueño y sorprendentemente más comunicador. Esto para mí fue un gran ¿qué pasa?, ¿no? Porque Raúl no puede hablar. Empezaba a hablar, a hacer aproximaciones de palabras, muy pocas, realmente, pues por ejemplo el agua pues podía decir gua, y muchas veces estaba tarareando canciones y lo veías feliz y tranquilo, hasta tal punto que inicialmente de la terapia él estaba bien ese día, estaba tranquilo y por tanto la convivencia con él era mucho más fácil, hasta que conforme iban avanzando, pues por ejemplo ya teníamos un mes de terapia, él conseguía mantener esa tranquilidad y esa felicidad durante 1 o 2 días más. Eso facilitó mucho lo que es la convivencia y darme cuenta de que él era feliz, estaba tranquilo, estaba contento y por tanto gestionaba muchísimo mejor sus emociones. O sea que yo realmente aconsejo la musicoterapia como vehículo para el control de las emociones y facilitar la comunicación. Muchas gracias. Hola, soy Alba, la mamá de Olimpia, que es una chica ya que tiene casi 17 años, que es autista, que no habla, que se comunica, que no se comunica. Y entonces, gracias a otra mamá que nos habló de la musicoterapia y de lo bien que le iba, pues contactamos con Mónica y la verdad es que lleva muchos años, no sé cuántos, pero un montón. Y bueno, y le va muy bien, porque Olimpia, como no se comunica, pues tenemos bastantes problemas en este tipo, pero la música, he abierto un canal de comunicación porque ella es música. Ella tiene todos sus juguetes, son musicales, tiene un teclado de piano, va todo el día con el altavoz, con la lista de Spotify, y ella es música. Entonces, la musicoterapia ha unido la música, que ella es música, con la terapia. O sea, hemos encontrado un vehículo que hace que se pueda comunicar de una manera fácil y natural.
porque hemos probado otras terapias que también le han ido bien, como la quimioterapia o más cosas, pero se cansaba. En cambio, en la música no se cansa, porque como es su manera natural de comunicarse, pues no se cansa. Entonces, hemos probado también en Sant Joan de Déu lo de los pictogramas para establecer una comunicación, pero le cuesta mucho. En cambio, con Mónica, pues ella va súper feliz a su sesión semanal de 1 hora y establece con Mónica, pues imita, que normalmente ella no imita, y con Mónica imita sonidos, abren nuevos sonidos, que descubren sonidos nuevos que no tenía, y ella es muy feliz. La verdad es que es una cosa que no le cuesta nada ir, es una terapia que no le cuesta, al contrario, que le disfruta, y yo cuando la voy a buscar está contenta y feliz, que casi que no se quieren ir. O sea que animo a todas las que estéis empezando en este mundo, o os que estéis empezando en este mundo, porque seguramente como Olimpia habrá muchos más niños y niñas y chicos y chicas que están buscando este canal de comunicación que le es tan fácil y tan natural. Y animo a todos a que continuéis en este mundo, porque es un mundo maravilloso que a los niños les da mucha felicidad, porque pueden encontrar realmente la manera de comunicarse, que de otra manera les es muy difícil. Y que seguro que hay muchos niños como Olimpia que estarán encantados de que practiquéis con ellos y que os ayudéis en esta terapia, que es la musicoterapia. Hola, soy Ana, la madre de Iván, un chico de 23 años que tiene una enfermedad rara que se llama síndrome ID15Q. Se trata de un síndrome que tiene el cromosoma 15 tetraplicado, es decir, 4 veces, y que esto le ocasiona epilepsia, autismo, trastorno de la conducta y retraso mental. Desde que Iván era pequeño, notamos que él tardaba en hacer todo, el gatear, el caminar. Bueno, él habla que era lo último que aparece en el desarrollo de un bebé, pues realmente en Iván no aparecía. Pero nos dimos cuenta en un momento que todas las canciones que le habíamos ido tarareando durante toda su vida, de repente, cuando tenía unos 4 años, empezó a tararear. Porque él hablar no habla, simplemente es decir mamá, papá, pipi, 4 palabras propositivamente, pero en cambio era capaz de todas las canciones que le habíamos cantado, que eran pero muchísimas, a lo mejor puedo hablar de 40 canciones tranquilamente, solamente tú le decías, Iván, la abeja maya, y él ya empezaba a tararear la canción de la abeja maya, o le decías cualquier otra canción del sol Sulet, y él te la cantaba, o el cumpleaños feliz, o bueno, un montón de canciones. Y nos dijeron los médicos que a estos chicos les iba muy bien la música. Nos pusimos en contacto con musicoterapeutas y hemos tenido varios. Y bueno, al final, pues eso, llega un momento que les salen otros trabajos y nos dejan, pero hace 14 años aproximadamente que estamos con Mónica y ellos han establecido un lenguaje desde lo no verbal bestial. Es, es una manera de comunicarse a través de la música. No necesitas palabras para ver en su cara lo que él siente por la música. Por eso que nosotros la musicoterapia no la dejamos, porque vemos que es lo único que ha motivado a nuestro hijo. Lo único. Muchas gracias. Bueno, maravillosas estas mamis, que mejor que yo no lo puedo explicar, porque ellas son las que están en primera línea, ¿no? Y bueno, eso, habéis visto la primera Amparo de un chico que llevo poco tiempo. Luego era Alba, la mamá de Olimpia, de la última niña que hemos visto en el vídeo. Y por último Ana. Y muchas gracias, chicas, por dar vuestro testimonio, que es muy importante para mí y para esto, para visibilizarlo. Si habéis visto eso, los vídeos a mano, no solamente, sino las propuestas, ¿no?, tan grandes que tienen. Ya no solamente es saber escuchar, sino saber escuchar además
todas las propuestas distintas, porque hay muchísimas propuestas por su parte, muchísimas. Bueno, yo voy a terminar mi exposición, mira, clavada, 1 hora y 30 minutos, pero quiero terminarla tal y como la empecé, por si alguien ha llegado tarde, y sería como un buen resumen de lo que ha sido esto y de lo que es el encuentro. El encuentro, El canto del silencio, la voz del autismo, que es el cuento que escribí. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta, creo que por ahí he leído alguna. Mi Instagram, vale, sí, ahora os lo pongo. Mira, os voy a poner una diapositiva final que sale todo esto. Un momento. A ver, mira, a ver, aquí, al final, que os daba un poquito las gracias. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, esto me encanta, esta frase de Benetton es para enmarcarla. Dice, el verbal desnuda, desvela, no hay posibilidad de no expresarse. Y esto provoca la mayor de las resistencias. Yo os invito a que ya no solamente a si tenéis pacientes o niños o para que trabajen desde aquí, desde este lado, desde este modelo, sino también para vosotros mismos. Para vosotros mismos. Yo muchas veces me preguntáis, pero ¿yo podría hacer esta terapia? Digo, a ver, tienes un cuerpo, tienes una identidad, podemos empezar a trabajar. Así que os invito, si queréis trabajar desde la musicoterapia y desde el modelo Benetton, a que os pongáis. Entonces, muchas gracias por estar ahí. Y aquí, mira, quien quiera seguir mi Instagram, ahí pongo de todo un poco como artista y como terapeuta. Y quien quiera más dudas me puede escribir un mail que yo con mucho gusto le contesto a todas sus dudas y a todas sus curiosidades. Entonces, voy a terminar tal y como empecé. He visto por ahí alguna pregunta, perdón, que no me las quiero saltar. He visto alguna pregunta sobre el tiempo. Las sesiones semanales, ¿vale? Y 45 minutos, 1 hora, como mucho, ¿eh? Hay algunos que aguantan menos, hay algunos que pueden llegar. Por ejemplo, Olimpia podría estar con ella 2 días seguidos y ya está. Y, por ejemplo, Iván necesita menos tiempo y también otros niños necesitan menos tiempo y hay otros que más. ¿Vale? Sí, os podéis comunicar conmigo por ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más por ahí? Sí, imagínate, por temas como aislamiento como el COVID. Gracias, Jordina, por decirlo. Sí, también esto. La musicoterapia es aplicable a gente que no tenga ninguna discapacidad, por supuesto. Yo sé, lo que he dicho antes. Tienes un cuerpo, podemos empezar a trabajar. Así que, bueno, si hay alguna pregunta, me lo decís y si no, termino tal y como empecé, contándoos el cuento que hace resumen y además ahora yo creo que vais a colocar un poco mejor después de toda la explicación y sobre todo de haber visto los vídeos, vais a entender mucho mejor este cuento, tanto cuerpo, que ha sido ilustrativo. Allá va. A ver, me voy a abrir el cuento aquí, os lo leo. El canto del silencio, la voz del autismo. Cuento basado en la vida real. Siempre he creído que los libros de medicina eran una fuente de sabiduría y de verdad, pero me he encontrado que en lo que cuentan le falta la verdad de cada ser humano. A la generalidad del diagnóstico le falta la identidad única del ser, lo que lo define y diferencia del resto. Siempre he sido muy curiosa, así que dejo a un lado esos libros, esas generalidades, esas características comunes y me centro en conocerte, para abrir un canal, crear un puente para cruzar a verte. ¿Quién eres tú? Has entrado en la sala y sin mirarme te has sentado en la alfombra. Yo me he sentado frente a ti, pero tu mirada está en otro sitio que no es el mío. Tu silencio lo inunda todo. Despierta mi miedo, mis caos. Conozco tu nombre, así que te lo canto y te intuyo una mirada de reojo. Tu cuerpo empieza a moverse rítmicamente. Tus manos parecen que tocaran un instrumento en el aire, como si tu interior marcara una música con un ritmo definido, constante. De nuevo,
aparece el silencio. De nuevo, aparece mi vacío. Tu idioma no son las palabras y yo, en este nuevo mundo en común, evitaré usarlas. De pronto, tu sonido se hace presente. Es un sonido juguetón a diferentes alturas. Los vas repitiendo una y otra vez. Te escucho y sin darme tiempo a abrir mi voz, aparece de nuevo el silencio. Silencio corporal, silencio vocal, vacío en mi alma. Y cuando siento que ya estoy perdida, una vocecita interna me recuerda aquel axioma. Es imposible no comunicarse. Todo comportamiento es una forma de comunicación. Así que respiro, confío, espero, te observo, te escucho, te percibo con atención. Tus sonidos son múltiples, tus melodías, tus ritmos, tus movimientos, tu silencio. Son infinitos los códigos no verbales que impactan sobre mí. Tu cuerpo, ¿sabes?, habla a pesar de ti mismo. Y con la distancia óptima me hago eco de tu sonido, de tus tarareos, de tu corporalidad, de tu movimiento, de tu silencio. Me meto en tu atemporalidad, en tu no espacialidad. Te imito. Y así, improvisadamente, nuestras voces crean, juegan, se entrelazan. Y así, sin esperarlo, de repente, en mitad del puente, nos hemos encontrado. En ese encuentro, en ese espacio vincular, me has mirado, me has sonreído. Ha sido un encuentro breve, pero tan auténtico. Y de nuevo el silencio, pero ¿sabes qué? En mi mochila voy guardando tu identidad, tus sonidos, tus ritmos, tus melodías, tu silencio, para seguir creando en los encuentros, para acogerte, escucharte, aceptarte, respetarte, sostenerte, contenerte, sin querer invadirte y sin querer hacer bonito lo que ya tiene la belleza de lo tuyo propio. Porque para que en ese puente que hemos recorrido hoy sea un canal donde navegar a infinitos universos. Porque en este viaje soy yo la que tengo que aprender a mirar, a hablar, a viajar por otros mundos, por otros sonidos, por otras músicas, por otros ritmos, por otros versos, los tuyos. Y es que los libros no saben nada de ti. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Os estoy leyendo y bueno, me emociono porque está escribiendo Alba, la mamá de Olimpia, y dice que mira la pantalla del ordenador y me ha reconocido. ¡Qué maravilla! Es que hace un montón de meses con esto del COVID que no veo a Olimpia, ni a Iván, ni a estos niños y bueno, que nada, que muchas gracias por estar ahí y con esto cierro. Si tenéis... gracias de verdad por vuestros feedback, maravilloso. Gracias por vuestras palabras, de verdad. Muchas gracias. Ahora me emociono por todo. Y gracias, os estoy leyendo. Muchas gracias, de verdad. Pues, si queréis seguir escribiendo, si tenéis más preguntas, con esto yo quería cerrar. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experiencia ISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto.
Recuerda, juntos hacemos ISEP.